Hola, soy el 7 primero de SMR y en este vídeo lo que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer en este caso estoy solo, va a ser responder las 30 preguntas que hay en total del tema 3 de almacenamiento. Entonces vamos a empezar por el primer apartado de dispositivos magnéticos, que la primera pregunta nos dice que cuáles son los componentes de un disco duro, en este caso un HDD, que son los platos magnéticos, el cabezal de lectura, el motor de rotación, el brazo actuador y la placa de control. Eh, la segunda pregunta nos dice que explica la función de los cabezales de lectura y escritura en un HDD, que en este caso es eh, que los cabezales leen y escriben datos eh, detectando las propiedades magnéticas de los platos. La pregunta número 3 nos dice cuál es el propósito de la zona de aparcamiento en un HDD, que es el área específica donde los cabezales se colocan cuando el disco está apagado, haciendo así que no se dañen, que no dañen a a los platos. La cuarta pregunta nos dice que cómo se protege un HDD del polvo y los residuos, y es que el HDD está sellado herméticamente, eh, y luego hay un filtro de aire interno que elimina las partículas que puedan generarse ahí. La pregunta número 5 nos dice que cuáles son las ventajas y desventajas de los HDD en comparación con los SSDs. Y las ventajas es que tiene mayor capacidad por un precio más bajo y que dura mucho. eh, o sea, tiene buena longevidad para escrituras intensivas. Y luego las desventajas son que son más lentos y son más sensibles a impactos físicos. La pregunta número 6 de este apartado nos dice que define pista, sector, clúster y cilindro en el contexto de los HDD. Bueno, vamos a empezar por pista, que es el anillo concéntrico en un plato que almacena los datos. Luego el sector, que es la división de una pista, que contiene un bloque de datos. Después está el clúster, que es una unidad lógica de almacenamiento formada por sectores, y cilindro, que son las pistas alineadas, o sea, es el conjunto de las pistas alineadas en vertical a través de los platos. La pregunta número 7: ¿cuál es la función del orificio de ventilación en la carcasa de un HDD? Y es que permita la igualación de presión interna sin dejar que el polvo entre. La pregunta 8 nos dice que explicamos el concepto de densidad de grabación en un HDD. eh, y es que es la cantidad de datos que se pueden almacenar en un área de un plato. La pregunta número 9 dice que cuál es la velocidad de rotación típica eh, para los HDD en portátiles y en equipos de sobremesa. En portátiles está por los 5400 RPM y en un sobremesa está a los 7200 RPM, con unas opciones que son más rápidas para los servidores, que son 10.000 más RPM. La pregunta número 10 nos dice que define y diferencia entre tiempo de búsqueda medio y latencia media. Y es que el tiempo de búsqueda medio es el tiempo que tarda el cabezal en posicionarse sobre la pista deseada, mientras que la latencia media es el retraso promedio hasta que el sector correcto pasa por el cabezal. La pregunta 11 es que qué es la defragmentación y por qué es menos relevante para los SSDs. Eh, y la defragmentación es un proceso en el que se reorganizan archivos fragmentados para que estén en sectores continuos. Y no es necesario
que en los SSDs, porque los SSDs no dependen de discos mecánicos. Bueno, ahora cambiamos de apartado, nos vamos al apartado de dispositivos ópticos, o sea, los CDs y los DVDs. Y la primera pregunta nos dice que describamos la estructura de un CD o un DVD. Y es que tiene una capa de policarbonato, eh, una capa reflectante metálica, suele ser de aluminio, y luego una capa protectora. ¿Cómo se almacena la información en un disco óptico? Esa es la segunda pregunta. Y se almacena por medio de pits, que son hoyos, y también por medio de LANs, que son superficies planas, eh, que se quedan grabados en la capa de datos y leídos mediante un láser. Luego la tercera pregunta nos dice que qué son los bits y los LANs en el contexto de almacenamiento óptico. Eh, los bits son depresiones microscópicas que dispersan el láser, y los LANs son áreas planas que reflejan el láser. Y la pregunta número 4, la última de este apartado, nos dice que cuáles son las principales diferencias entre CDs y DVDs en términos de capacidad y tecnología. Eh, una de las diferencias es que los CDs almacenan hasta 700 megas, y los DVDs pueden almacenar bueno, entre 4,7 y 17 gigabytes. Y otra diferencia es que los DVDs utilizan láseres de mayor precisión. Luego pasamos al siguiente apartado, que es la unidad de estado sólido. La primera pregunta nos dice qué es un SSD y cómo difiere de un HDD. Ya que un SSD es un dispositivo de almacenamiento que no tiene partes móviles, que está basado en una memoria flash que es mucho más rápida y resistente que el HDD. La segunda pregunta es que qué tipo de memoria se utiliza en los SSDs, y se utiliza la memoria flash NAND. La tercera pregunta es que cuáles son las ventajas de los SSDs sobre los HDD, y es que tiene mayor velocidad, mayor resistencia a golpes y menor consumo de energía. La pregunta número 4 nos dice que cuál es la función del controlador en un SSD. Eh, Básicamente es que gestiona la transferencia de datos y optimiza la vida útil de la memoria flash. La pregunta número 5 nos dice que qué son los SSDs M.2 y cómo se comparan con los SSD SATA. Y los M.2 son más compactos y pueden usar las interfaces NVMe o SATA. Y es que ofrecen muchos mayores, o sea, velocidades mucho más mayores que si usan un NVMe que un SATA. Luego nos dice que qué es un NVMe y cuáles son sus ventajas. Y es que es un protocolo de comunicación eh, que está preparado para el almacenamiento rápido, que reduce así las latencias y aumenta el ancho de banda. Y la última pregunta de este apartado es que cuáles son las limitaciones de los SSDs con respecto a los ciclos de lectura-escritura. Y es que tienen un número limitado de ciclos antes de que las celdas NAND se desgasten. Después está el siguiente apartado, que es el de particiones y formato. Y la primera pregunta nos dice que explica la diferencia entre los esquemas de particionado MBR y GPT. Los MBR son más antiguos, soportan hasta 4 particiones principales y discos de 2 teras como máximo. Y el GPT permite más particiones y soporta discos de mayor tamaño.
La segunda pregunta es que cuáles son las limitaciones del esquema de particiones MBR. Y es que no permite más de 4 particiones primarias y no soporta discos mayores a 2 teras, como hemos dicho antes. La pregunta número 3 nos dice que cuáles son las ventajas del particionado GPT sobre MBR, y es que aguanta más particiones, discos de mayor tamaño y es más robusto gracias a múltiples copias de su tabla de particiones. La pregunta número 4 nos dice define y diferencia entre particiones primarias, extendidas y lógicas. Las primarias son hasta 4 particiones en MBR. Las extendidas es una partición que contiene subparticiones lógicas, y las lógicas son subparticiones dentro de una extendida. La pregunta número 5 nos dice que explica el concepto de tabla de particiones, que es una estructura que contiene información sobre cómo se dividen los datos en el disco. La pregunta número 6 dice que cuál es la diferencia entre un formateo de alto nivel lógico y uno de bajo nivel, en este caso físico. Y es que el de alto nivel prepara el disco para almacenar datos y el de bajo nivel define sectores y pistas físicas en el disco. La pregunta número 7 dice que en qué circunstancias sería necesario un formateo de bajo nivel, y es que cuando el disco tiene errores físicos graves, aunque hoy en día es raro. Eh, la pregunta número 8 nos dice que cuáles son algunos sistemas de archivos comunes. En este caso son el NTFS, que se usa en Windows, el EXT, que se usa en Linux, y el HFS Plus, que se usa en Mac. Eh, ya está aquí el vídeo de las 30 preguntas del tema 3 de almacenamiento.